Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a la retroalimentación de su examen simulador número 2 con respecto a los temas de estructura de la lengua. Bienvenidos. En la pregunta 26 se nos da una oración que es coordinada y tenemos que clasificarla ya sea en distributiva, disyuntiva, copulativa o adversativa, siendo esta la respuesta correcta, puesto que ahí vemos una conjunción que es el más. En la pregunta 27 se nos pide que hagamos una analogía y se nos dan dos palabras que son chispa e incendio. La respuesta correcta es virus, enfermedad, porque con una chispa, pues eso va a desencadenar un incendio y con un virus, pues se desencadena una enfermedad. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. En la pregunta 28 se nos da una oración y se nos pide que busquemos una con significado equivalente y la respuesta correcta es: el entusiasmo de Joel por Verónica se hizo notorio en la fiesta del sábado. En la pregunta 29 se nos da una estrofa del himno nacional y se nos pide identificar el acento ortográfico, teniendo como palabras arcángel y escribió. Si dividimos arcángel por sílabas, vemos que la segunda sílaba, siendo de atrás para adelante la penúltima, lleva el acento tónico, por lo tanto es una palabra grave terminada en consonante, así que ahí debe de llevar el acento en la A. Y escribió, vemos que la sílaba tónica se encuentra en la última sílaba, por lo tanto es una palabra aguda y termina en vocal, por lo tanto ahí debe de llevar el acento. En la pregunta número 30 se nos da unas oraciones y se nos pide que las ordenemos de manera correcta y la respuesta correcta es 4, 7, 3, 1, 5, 2 y 6. En la pregunta 31 se nos pide que completemos unas oraciones y utilicemos las palabras ves con Z y la palabra ves con S. Recordemos que ves con Z es aquello que hace referencia a tiempos, a momentos. Por ejemplo, cada vez que voy al parque, en vez de. Cuando utilicemos esa palabra, el referente a tiempo lleva la Z, y cuando hablemos de mirar, de observar, es ves con S al final. Por lo regular se tiene muchos errores en estas palabras porque a veces utilizamos ves con S, dándonos a referir de tiempo, y ahí sí les pediría que pues las estudiemos muy bien y que nos aprendamos perfectamente cómo se escriben y en qué momento utilizar a cada una de estas palabras. En la pregunta 32 se nos da una oración y se nos pide que veamos qué tipo de sujeto está. Y dice, por favor, juega conmigo. ¿Quién va a jugar conmigo? Tú. ¿Ok? Por lo tanto, no lo vemos plasmado dentro de la oración, pero se encuentra implícito o tácito o morfológico. ¿Ok? Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. En la pregunta 33 se nos pide que veamos qué palabra debe de llevar acento gráfico y la respuesta correcta es arcángel, porque como les mencionaba es una palabra grave ya que en su penúltima sílaba lleva la sílaba tónica y su terminación es con una letra que no es vocal, o sea, una consonante, por lo tanto, esta es la respuesta correcta. En la pregunta 34 se nos pide una analogía, ¿ok? Y en este caso es círculo, esfera, y pues la respuesta correcta es triángulo, pirámide, puesto que hacen referencia a su forma. En la pregunta 35 se nos pide que veamos el antónimo de incrementar, así que esta es la respuesta correcta.
En la pregunta 36 se nos da un texto y se nos pide que digamos cuál es el tiempo verbal que predomina más y se nos dan 4 opciones. Si ustedes leen el texto, la mayoría está escrito en pasado, que es el pretérito. Sin embargo, no se nos da la opción dentro de las respuestas correctas, por lo tanto, el que se le acerca es el copretérito, ya que vemos allá un verbo como cantaba, ¿ok? Que recordemos que todos los verbos en infinitivo que terminan en ar se va a pasar a aba, cantar, cantaba, ¿ok? Y recordemos que expresa acciones que fueron realizadas en el pasado, pero no se sabe si concluyeron o no. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. En la pregunta 37 se nos da una oración para que completemos con 2 palabras. Aquí vemos las que son hablando con H y hablando sin H. Hablando con H es pues la acción de hablar, de gesticular, de pronunciar palabras, y ablandar es como que hacer más suave algo. Y por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Lo que les iba a mencionar que el ablandar se utiliza mucho cuando se hace carne, cuando se le golpea la carne. De hecho, hay como unos mazos para hacerlo. Y ahí se utiliza esta palabra. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. En la pregunta 38 se nos da una estrofa del himno nacional y se nos pide que digamos cuántas oraciones encontramos. La respuesta correcta es 6, porque tenemos ahí los verbos dobleguen, rieguen, estampe, derrumben, existan y fue. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. En la pregunta 39 se nos pregunta de dónde proviene el lusitano y la respuesta correcta es la nación portuguesa. Recordemos que en el material de etimología y vocabulario ya nos había salido una pregunta con respecto a de dónde proviene el portugués y la respuesta correcta era el lusitanismo. Este nombre se le da porque el territorio que es actual ocupado por los portugueses le pertenecía a pueblos con el nombre de lusitanos. Por esa razón todavía conservan ese nombre. En la pregunta número 40 se nos pide que veamos cuántos oraciones hay y son 3, ya que tenemos verbos como nacemos, regalas y regalas. Por lo tanto, esas son la respuesta correcta. En la pregunta 41 se nos da un párrafo en el que tenemos que poner la palabra correcta, la definición correcta con respecto al tema de propiedades de los textos, que son coherencia, cohesión, adecuación. En este párrafo lo que debemos de tener muy en cuenta es que se nos hace hincapié en el uso específico de palabras según sea el tema, porque se nos dice cuando se logra la adecuación, el lector se mantiene atento e interesado. Cuando tú utilizas un vocabulario que es adecuado para la persona que lo está leyendo, pues capta su atención. Ahí teníamos que tomar pues nota para que pudiéramos contestar correctamente esta pregunta. En la pregunta 42 se nos da una oración y leyéndola y viendo el tiempo, la respuesta correcta es pase, ya que las otras palabras no van de acuerdo a el tiempo verbal que se está dando en la oración. En la pregunta 43 se nos da un texto y se nos pide que veamos dónde radica la falta de claridad y precisión del párrafo y se nos da esta información, pero se repite la parte donde el jefe o el director más bien no va a estar satisfecho con el trabajo de la persona y se le dice
más de 2 veces. Por lo tanto, la respuesta correcta es la reiteración, porque se está hablando de lo mismo y pues se pudiera simplificar ese párrafo. En la pregunta 44 se nos da una palabra que se utiliza mucho en el ámbito jurídico, que es la coacción. La coacción es obligar a alguien a través de la violencia. Por lo tanto, la respuesta correcta es violencia. En la pregunta 45 se nos pide que veamos qué oración utiliza la acentuación diacrítica correctamente. Y aquí vemos que Luis siempre llega cuando todavía no he terminado la tarea. Recordemos que el aún con el acento ese significado tiene que es el de todavía. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. En la pregunta 46 se nos da un texto que debemos de ordenarlo de manera correcta y esta es la respuesta correcta. En la pregunta 47 se nos da una frase, un párrafo, y se nos pide que veamos qué palabras deben de llevar acento, siendo estas formación en la última O, podrán en la A, éxito en la E, ayudará en la A, en la última A, y guía siendo acento en la I. Esta es la respuesta correcta. En la 48 vemos que se nos pide que digamos cuál expresión es la correcta y se nos dan varias y la respuesta correcta es haré lo que pueda. Se nos da haré lo que pude y pues no es correcto. El pez muere en el arrecife, es arrecife, ¿ok? Y haré lo que podré tampoco es correcto. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. En la pregunta 49 se nos pide una analogía partiendo desde centavo es a peso como centímetro es a metro. Las otras respuestas pudieran parecer, pero distan porque de los centavos pasamos a peso y del centímetro pasamos a metro, mientras que los demás hay otras cantidades intermedias. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. En la pregunta 50 se nos da otra analogía que es de ladrillo esa pared como harina a pastel, puesto que el ladrillo va a servir para formar pues esa pared y posteriormente una casa o una piscina o para lo que nos vaya a servir esa pared, y la harina pues es un ingrediente que sirve para formar un pastel. Esa es la funcionalidad de la harina. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Y bueno, hemos finalizado con esta retroalimentación del simulador número 2. Yo siento que estuvo un poquito más facilito y espero que les haya ido muy bien. Y ya saben que el día de hoy les estará acompañando la maestra Alex Guzmán y yo los miércoles en el horario de su examen, pero solo para el grupo 9. Para los otros pues les mando muchos saludos y nos estamos viendo. Bye.